palabra inmigración me remite de inmediato a todo el movimiento de personas a través de la frontera de los países y particularmente a procesos que van a implicar tanto deseos de cambio en los niveles de vida, ascensos, ¿no? Digamos, justos en las condiciones humanas y también conflictos entre grupos, con autoridades, etc. El fenómeno de la migración no es un fenómeno que se reduce a la República Dominicana, es un fenómeno que en relación con los dominicanos toca nuestras relaciones con muchos países. Throughout the history of humanity, the risk of moving beyond our borders has reflected the hope of millions of people in search of new horizons to fulfill their dreams of a better life. The inequality between rich and poor, political and religious persecution, natural disasters and wars are some of the reasons why men and women emigrate from their countries of origin. Migration is a reality that is currently shaping the beginning of the 21st century worldwide. Como sabemos, hay muchos estilos de migración en República Dominicana, no es solo la haitiana, ¿no? Tenemos migración peruana, ecuatoriana, colombiana bastante, muchos cubanos hay aquí en el país. Tenemos en torno de unos 50.000 europeos en el país, que hay que decir que casi la mitad de esos 50.000 son indocumentados, de esos europeos también en República Dominicana. También hay que decirlo, vienen como turistas y después se quedan trabajando ahí, y salen y pagan, bueno. Entonces, y después la mayor cantidad de migración que tenemos en el país a nivel de número es la haitiana. The Dominican Republic, which has enjoyed greater levels of development and economic prosperity than its neighbouring country, Haiti, has, naturally, become the focus of attention. Hay un fenómeno de desigualdad de relaciones económicas entre dos países que comparten una frontera común y es natural que, máxime siendo una isla,
que solo compartida por estos dos países, es natural que la gente más pobre del país más pobre tiendan a moverse a buscar mejores niveles de vida en el país más rico. La primera vez que yo me fui, me sentía tan sola y tan mal y tan incómoda que no, vine sin papeles. Me fui, duré 9 meses y vine sin papeles. Luego volví aquí, pensaba que viniendo era mejor, pero no fue así. Porque le echaba mucho de menos a la niña, le echaba mucho de menos a mi padre y no soporté la soledad. No la soporté, volví de vuelta a mi país. Cuando vine vi que no estaba bien venir. Volví otra vez, de nuevo sin papel, a luchar otra vez para volver a ir. For the migrants, the search for a better life brings with it a risk and challenge that doesn't always lead to positive results. Apart from the usual problems that immigrants face, such as family separation, the challenge of new customs, and the fear of not being accepted, in the case of Haitian men and women in the Dominican Republic, there is also the long and complex history of conflict between the two nations. Los conflictos son múltiples y vienen de larga data. Se iniciaron en el siglo XVII, asumiendo que la colonia vecina de Saint-Domingue fue el antepasado del Estado haitiano, y comenzó a través del intento de absorción de toda la isla de parte de los colonizadores franceses. La comunidad dominicana tuvo que defenderse de este intento de absorción y anulamiento, y esto siguió con el Estado haitiano después de 1804, que terminó haciendo años después un planteamiento constitucional de que la República de Haití cubre toda la isla. Entonces esto se concretó en 1822, cuando el Estado haitiano ocupó la parte oriental y estableció una política de discriminación nacional. Después de 1844, cuando prácticamente la totalidad de los dominicanos acordaron constituirse en Estado independiente, el Estado haitiano cometió, yo pienso, el error más grave de todos, que fue intentar aplastar la independencia dominicana. Fue una situación muy desgraciada y llevó a guerras que se prolongaron entre 1844 y 1856. Después ya pararon los conflictos abiertos, bélicos, pero ha habido temas difíciles y conflictivos entre los dos países. The massacre of thousands of Haitians living in the Dominican Republic during the dictatorship of Rafael Leonidas Trujillo officially established an ideology that still determines relations between both nations today. Eso avivó la confrontación del otro lado. Desde luego, de este lado se planteó en términos patrióticos, nacionalistas, y ahí surgió una ideología anti-haitiana muy desarrollada en el país como ideología de Estado. This history of conflict between Haiti and the Dominican Republic is rooted in the manipulation of information and ideology, encouraged by some sectors of society that seek to propagate hostility between the two nations by intensifying racist tendencies and mitigating the African roots in Dominican identity. Nosotros somos morenos, somos indios, somos mestizos, somos jabaos, somos prietos, pero no somos negros. El negro es el haitiano. Entonces, toda esa diferencia, en la época de Trujillo, en los años 30, se monta toda una ideología de rechazo al haitiano, de rechazo al negro haitiano. Nosotros no somos negros. Entonces, ahí vienen ya las diferencias. Todas esas diferencias culturales, políticas, económicas, lo que sea, han ido creciendo y se han ido manteniendo a partir de las élites dominicanas y de las élites haitianas. Studies on this theme reveal that in the sector of Dominican society that harbours anti-Haitian sentiment, the negation of their own identity, that is, the denial of their blackness,
is as powerful as their class consciousness. El aspecto fundamental es un aspecto evidentemente que vincula etnia y clase. Pero pongo la atención, clase. Ya no es un problema solamente étnico, es un problema social. Un negro rico en este país pasa. Lo que no pasa es el negro pobre. Sí, lo vemos. En las páginas de sociales nos encontramos con negros ricos que pasan. En una sociedad rigurosamente racista, eso no sucede. Es verdad que los grupos superiores dominicanos han estado tradicionalmente convencidos de que se necesita un aporte de europeos para mantener un equilibrio étnico o un balance étnico que tiene consecuencias sociales y culturales. Y eso lo dicen los menos racistas de eso, porque no, yo quisiera insistirle, señor, no es un problema racial, es un problema sociocultural. Although some of the media and less flexible sectors of society in the country and abroad are determined to demonstrate and exacerbate the hostility between the two nations, everyday life shows a different picture. A nivel de la realidad, o sea, la gente tiene que convivir con los haitianos, sobre todo ahora que los haitianos viven en muchos lugares. O sea, si hubiese una tensión permanente, entonces aquí estuviésemos en una guerra étnica en todos los lugares. Entonces, no, realmente aquí no hay eso. Aquí lo que hay es una explotación económica, o sea, un sacar ventaja de una población empobrecida, súper empobrecida en su país, que emigra en condiciones de desesperación económica, que va a hacer lo que haya que hacer por el salario que haya que hacer. Entonces, hay una utilización de eso, pero fuera de ahí realmente aquí hay una convivencia. O sea, a nivel de la gente, a nivel normal, claro, hay un problema lingüístico de diferencia y eso limita un tanto la comunicación. Está el problema de la discriminación racial que existe en cualquier sociedad. O sea, yo no creo que es un problema exclusivamente de la República Dominicana. Entonces, el problema central es que como es una población tan empobrecida, con bajos salarios y sin derechos, entonces se crea una atmósfera que da la impresión o tiene características prácticamente de una exclusión total, pero no, o sea, realmente aquí hay un tránsito fluido de la población haitiana. The presence of Haitian immigrants in the Dominican Republic was always linked to the growth of the sugar industry from the beginning of the last century. Agreements between the Dominican and Haitian governments played a key part in the insertion of the Haitian workforce in this industry. Ese fenómeno de las migraciones data fundamentalmente de 1918, que se hacen las primeras contrataciones de haitianos para trabajar con la caña de azúcar aquí, sabiendo que en el 1918 República Dominicana había sido invadida en el 16 y Haití había sido también intervenida militarmente por Estados Unidos. Entonces Estados Unidos vio en aquel momento que era ocupante de la isla entera de los dos países, que debería producir la caña de azúcar aquí en República Dominicana, pero necesitaba una mano de obra barata, ¿no? Y lo que hizo fue contratar a la mano de obra haitiana para que le saliera lo más barata posible el corte de la caña de azúcar y el azúcar que era el resultado final que querían, ¿no? Entonces ahí es la primera contratación de mano de obra haitiana que existe en el país en ese momento, ¿no? Y fue para la caña de azúcar. Entonces ese es un poco el inicio de la migración. Y la continuidad de la migración de la caña de azúcar se da hasta los años 80, ¿no? Que los haitianos fundamentalmente migran en el país para el corte de la caña. Me dijeron que si iba, que no iba a tener problemas. Me dijeron que si iba, que no iba a tener problemas. Que comiendo más estaba bien en el bate. Me dijeron que sí.
The Dominican Republic is nowadays a clear exponent of migratory movement, both in terms of immigration and emigration. Migration in the Dominican Republic was, and still is, internal, from rural to urban areas, as well as transnational. El país tiene dos particularidades que, si bien no son únicas a escala mundial, sí son muy escasas. La primera de ellas es la coterritorialidad en una isla. Constituimos de los pocos casos en el planeta de una isla que alberga dos nacionalidades. Esto remite a un proceso complejo, histórico, y también le va a añadir rasgos particulares a la migración, ¿no? La migración entre los países limítrofes que comparten fronteras terrestres tiene particularidades, pero en el caso nuestro, por esa razón que he dicho, se acentúan, ¿no? El segundo aspecto que tiene singularidades es que somos un país de inmigración, de emigración y de tránsito. More than 2.5 million Dominican men and women have left their homeland in the last 50 years, mainly for Puerto Rico, the United States and Spain. It is estimated that today, of 1 in 6 Dominican households, one member has emigrated abroad, and generally in an irregular manner. Primero me inventé un viaje para mi hija mayor y se fracasó. Al fracasar ese viaje, ya había tomado un dinero prestado que justo fue mi madre, ya debía ese dinero y ya se me había fracasado un viaje. Ya para mí era mucho dinero, no era tanto, pero para mis condiciones era ya yo pensar que debía mucho dinero. Volví y intenté otro viaje, pero ya mi hija cogió miedo por la primera pérdida. Entonces me realicé el viaje para mí. Busqué otro dinero también prestado y decidí irme yo. El viaje se dio con una señora que hacía viajes para inmigrantes, que no era que tenía ninguna influencia ni nada, sino que tumbaba gente. Como sabrá que aquí se mueven esas cosas. Y ella era de una y yo me metí en un grupo de 10. Se pagó una cantidad de dinero y sí se dio el viaje y sí, entonces el viaje progresó. The Haitian population in the Dominican Republic does not only live and work in the bateas and sugarcane fields anymore. It also works in other agricultural areas, in mega construction projects and in all kinds of public infrastructure, in the informal service sectors, in manufacturing and as street vendors. Esta nueva incorporación socioeconómica puede graficarse muy nítidamente diciendo que se pasa del mundo del cañaveral a las ciudades. Pero, como todas las imágenes, no dice todo. Realmente no es que ya no hay trabajadores haitianos en los cañaverales, continúa. También se ha extendido a otros sectores de la agricultura dominicana, pero lo nuevo es una muy activa incorporación a nivel urbano y en sectores que no eran antes, digamos, los tradicionales, ¿no?, para esta inmigración. Of a group of immigrants which in the past was destined for cutting sugarcane with little or no contact with Dominicans in urban areas, today most Haitian men and women settle in marginalized neighborhoods in Dominican cities, mainly in the capital Santo Domingo and in Santiago, the second largest city in the country. They are undergoing a slow and complex process of integration into Dominican society. Hoy en día la migración haitiana no es exclusivamente de los trabajadores empobrecidos. Sin embargo, yo pienso que la gran migración haitiana a la República Dominicana sigue siendo fundamentalmente de personas muy pobres. O sea, ciertamente hay una migración de estudiantes y clase media, pero es muy pequeña comparada con la cantidad de inmigrantes pobres que vienen de Haití.
There is a continuous debate on this new form of migration in Dominican society, and it is as weighty as the issues of health, education, cost of living, taxes, power cuts, or public safety. En República Dominicana se habla de los problemas de migración, pero cuando se va a este sujeto, cuando se analiza este sujeto, las cosas se reducen a la migración haitiana. ¿Por qué? Porque todo lo que se discute, todo lo que se analiza, tiene que ver con las características del migrante haitiano, no con la característica de otro tipo de migrante que hay en República Dominicana. Tanto es así que la generalidad de los dominicanos piensan que solo acuden al país en condición de migrante los haitianos, y eso no es cierto. En la República Dominicana hay un número importante de nacionales de otros países que también se encuentran aquí en condición de migrante. In the Dominican Republic, poor Haitian men and women are victims of social prejudices, as are the Dominican men and women who migrate to the more economically developed nations, a common problem for most migrants anywhere in the world. Que cogíamos el auto, que cuando íbamos a coger el autobús, la persona que estaba al lado quería levantarse con su asiento con tal de no tener a uno cerca. O principalmente a uno, si éramos un grupito que se juntaban 3, 4, y si se trataba de un grupo mayor, eran capaces de no coger ese autobús, o no coger ese metro, o querer cambiarse de asiento. Pero en la casa, no. Ya con el tiempo, uno se va acostumbrando, anda a la calle un poquito más suelto, pero solo sintiéndose uno solo. Como nadie en la calle, como así, hasta que después los tiempos pasaban más tiempo, ya había más migración, mucha más, ya la gente acabó como acostumbrándose a convivir con uno, o a decir ya esto está lleno de esta gente, y ya no verlo de esa manera, porque ya con el tiempo yo creo que han tenido que acabar acostumbrándose. Ahora tienen ya que estar acostumbrados. Discrimination against migrant populations is generally widespread, and the most basic human rights are violated. In the history of Haitian migration to the Dominican Republic, human trafficking, bribery, illegal employment, and overexploitation are some of the most common violations. La Conferencia Episcopal, no hace mucho tiempo, con motivo de los acontecimientos dolorosos que hubo aquí en el país, pues publicó un documento en el cual reconocía el derecho que tiene cada país a regular la inmigración de ciudadanos extranjeros, el derecho que tiene a repatriar ciudadanos que no tengan sus documentos al día. Pero al mismo tiempo que reconocíamos eso, la Iglesia daba a conocer al pueblo dominicano y a todo el mundo que emigrar es un derecho humano, ante todo. Todos los seres humanos de cualquier nacionalidad y país tienen el derecho a emigrar si así lo consideran mejor para su felicidad, para su bienestar. En segundo lugar, afirmábamos categóricamente que la Iglesia tiene una labor social, una labor, diríamos, caritativa por el Evangelio de Jesucristo, por lo tanto anterior a cualquier código civil o penal o lo que sea. La Iglesia tiene un deber de ayudar a todo aquel ser humano que necesita de su ayuda, prescindiendo de su nacionalidad, de su color, de su lengua o de cualquier ideología que pueda sustentar.
República Dominicana es hoy día el principal exportador de banano orgánico a nivel mundial. Y este banano es colocado sobre todo en la Unión Europea y más específicamente el mercado inglés, que tiene mucha demanda por el banano caribeño y sobre todo el banano de República Dominicana. Realmente esto es una cantidad de mano de obra bastante grande que están empleadas en el sector bananero, y por ende la mano de obra haitiana, que sin ella no sería posible que nosotros hoy día estuviéramos ocupando ese lugar en el ranking mundial de la exportación de banano orgánico. There is no official record of the number of Haitians in the Dominican Republic, but most sources estimate that approximately 1 million make up a community that nowadays is mainly based in urban centres, where they live and contribute to the Dominican economy. Desde el punto de vista económico se valora muy poco el aporte que esa inmigración hace a la sociedad dominicana. Se matiza más bien el peso que trae consigo cuando se tiene que producir partos en las fronteras o cuando se tiene que subsumir una parte de esa mano de obra dentro del estamento de las fuerzas productivas dominicanas. Entonces se segrega, se le acusa de desplazar la población y la mano de obra dominicana, pero no se valora cómo ella es productora de riqueza, porque toda inmigración económica, y sobre todo aquellas que son acompañadas de marcos ilegales, pues son sobreexplotadas y alguien se beneficia de esa sobreexplotación. This is not an isolated case. Despite the important role the immigrant population plays in the receptor countries, in most cases they are stigmatized, they are associated with crime, and they are accused of displacing local workers in the labor market. Yo digo actualmente que aquí existe, como muchos países del mundo, o actualmente como España. Allá fueron muchos dominicanos buscando mejor vida. Algunos españoles creían que le iban a quitar el trabajo. No, era lo contrario. España en 10 años ha subido incalculable. Y ese desarrollo tan grande que se lo han dado entre 10 años, han sido los emigrantes, no han sido los españoles. Han sido los emigrantes que han subido España para arriba y la siguen subiendo. Y le siguen dejando lo que se llama una buena economía con su esfuerzo de trabajo. Y yo no me imagino que en República Dominicana se hubiese podido dar un proceso de construcción como el que se dio en los 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer, en que la ciudad de Santo Domingo y muchas otras ciudades del país fueron completamente transformadas. Se generó casi un frenesí de las construcciones sin una mano de obra como la mano de obra haitiana. Si esa mano de obra no hubiese sido una mano de obra extranjera, una mano de obra especial, una mano de obra que acepta un salario que normalmente el trabajador dominicano no acepta porque con ese salario no se puede reproducir, difícilmente nosotros fuésemos la ciudad de Santo Domingo que somos hoy. Y eso no lo digo yo, eso lo han dicho muchas de las personas que han dirigido ese proceso de construcción. Yo recuerdo como hoy las declaraciones del secretario de Estado de Obra Pública del primer gobierno, el doctor Leonel Fernández, cuando al oponerse a un proceso de repatriación de migrantes haitianos señaló que para él y para la labor de construcción en República Dominicana esa mano de obra era esencial. Y él decía que era una mano de obra barata, que era una mano de obra que dormía en las construcciones, decía él, y que está a nuestra disposición en todo momento. Totalmente, allí se trabaja y aquí se trae algo.
pero España lo están subiendo, lo están desarrollando, lo están llevando para arriba los emigrantes, porque son los que están trabajando y los que están echando un país para adelante. Y un país que no tenga mano de obra, un país que no sube para adelante. Actualmente, vuestro país, por decirlo de alguna forma, lo que lo están levantando, lo que lo están echando para adelante, lo están desarrollando, son los haitianos. Y el que diga que no, estás equivocado. Y yo lo digo porque yo soy un hombre que soy agricultor. Y yo me paro aquí en mi barrio y digo, necesito 10 hombres. Y si hay yo 2 son muchos. Y voy a los batallones, necesito 50 hombres. Y mañana tengo 50 hombres en lo conozco trabajando. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado o el domingo. Cualquier día que sea. The same controversy arises in all receptor countries. The immigrants are seen as the ones who take away the jobs from the locals, and generally their contribution is not recognized. Aunque no se reconozca, el aporte es real. Aunque no se visibilice, el aporte es real. Aunque no se registre en cuentas nacionales, en términos reales, cuando usted va a una finca de cualquier producto, por ejemplo en la zona noroeste, que fue así que hicimos la investigación, usted ve que entre el 80 y 90% de la mano de obra que está empleada en esa finca es mano de obra haitiana. Son inmigrantes haitianos que vienen a República Dominicana buscando una fuente de trabajo, una forma de ganar ingresos para poder retornar o enviárselo a sus familias en Haití y puedan sobrevivir. Bueno, eso sí, un día sin haitianos para la República Dominicana sería un día completamente diferente al resto de los días, porque un área importantísima de las cosas que se hacen en República Dominicana todos los días no se haría ese día. Por ejemplo, ese día en que no hubiese haitianos en República Dominicana, los ingenios azucareros que nos quedan no podrían cortar su caña. Y no solamente que no cortarían su caña, sino que muchas labores de factoría tampoco se desarrollarían. Si eso sucediera, prácticamente en el 99% de la producción agrícola de la República Dominicana, ese día habría paro. Ese día no habría actividad. No habría actividad en el café, no se recogiera café si se estuviesen en época de café. No se recogiera arroz si se estuviera en época de arroz. Y así yo podría seguir con otros productos que son labores propias de los haitianos, pero además en la zona urbana, en áreas importantes de barrios de clase media y de clase media alta, como el Piantini y el Naco en Santo Domingo, ese día no se vendería fruta, porque quienes venden fruta en esa zona son haitianos. Muchas de las personas ese día no podrían llevar sus hijos a la escuela, porque su doméstica no llegaría y ellos tendrían que quedarse ahí para cuidar a sus hijos y para hacer las labores que ellas normalmente hacen. Entonces, nosotros debemos rogarle a Dios de que no falten los haitianos en República Dominicana. Y solamente podríamos arriesgarnos a que los haitianos faltaran en República Dominicana si somos capaces de transformar de tal forma este país que no necesitemos una mano de obra extranjera para explotarla y esquimarla, simplemente para que un grupo reducido de dominicanos obtenga mayores beneficios. Yo creo que ha llegado el momento de dar paso firme por un modelo de relaciones distinto a la tradicional, digamos, lectura de espalda que las dos élites se han dado. Y aquí la migración viene a ser uno de los componentes importantes, quizás el punto más controversial, quizás el punto más difícil, pero uno de los puntos, no el único. As in many other countries where migration is currently high up on the national and international agendas, Dominican Republic and Haiti must continue their dialogue and negotiations in order to reach a stable and permanent legal basis for migration policies with clear, comprehensive, long-term objectives. El asunto está en que la República Dominicana
tenga una política de apertura cultural y económica y de intercambio, una política de control de fronteras adecuado, no de cerrar, no de ponerse una venda para que haya corrupción y tráfico ilegal de personas, porque eso es incorrecto desde el punto de vista legal y desde el punto de vista humano. Entonces aquí se necesita adecentar la política migratoria es crucial y hacerla legal. Que el inmigrante que llegue aquí, llegue con un documento, un permiso de trabajo o dependiendo de las condiciones, si tiene mucho tiempo viviendo aquí se le otorga una residencia, o si tiene muchísimo tiempo viviendo aquí y tiene hijos aquí, se considera la posibilidad de una nacionalidad. Eso habría que discutirlo, pero hay que despojarse de utilizar el terror verbal con respecto a la cuestión haitiana para que la República Dominicana pueda legalmente adecentar el proceso migratorio. In the debate on Haitian migration to the Dominican Republic, experts agree on another strong argument: the failures of successive migration policies. Nunca ha habido un proceso de relaciones digno, de relaciones legales, de relaciones fraternales. A nivel de concepto, a nivel de marco jurídico, vamos a decir, o marco conceptual de las relaciones dominico-haitianas, se han definido de hermandad y de fraternidad. Pero en la práctica, es las violaciones más flagrantes, más hirientes a los derechos tanto de los ciudadanos haitianos como de los ciudadanos dominicanos. It is important that both countries give continuity to the priorities, which range from an efficient and neighbourly border control that will put an end to all violations, including at consular and business level, to the protection of human rights. It is about a process which will need to include effective migration regulations and the establishment of transnational commerce, and which will be supported by local schemes and development projects that will improve the lives of the population on both sides of the border. Es necesario favorecer todos aquellos proyectos que mejoren el medio ambiente, que mejoren las infraestructuras, los proyectos productivos, generadores de empleo, los proyectos que generen la producción masiva de alimentos de tal forma que el pueblo de Haití pueda cada vez mejorar sus condiciones de vida, como también tenemos que mejorarla en la República Dominicana, donde tenemos también múltiples bolsones de pobreza. The governments must use international treaties as a reference. The Dominican government is a signatory of the international human rights law and must use it as a framework for its own legislation, just as it is necessary to ensure that the human rights of Dominicans who emigrate to Europe or the United States are respected. No es posible tener una migración de miles de personas y pretender que no existen, porque existen. Y en la medida en que se prolonga este proceso sin adecentarlo, es decir, sin reconocer que están aquí y otorgarle derechos para que funcionen como trabajadores, como seres humanos, entonces se acrecientan las tensiones. Una de las razones por las cuales el problema no ha explotado en una dimensión mayor es porque es una población muy subordinada, porque sabe que sus opciones son muy limitadas. O sea, un retorno a Haití es complejo, porque obviamente las condiciones de vida en Haití son peores que en República Dominicana. Entonces es una masa de inmigrantes empobrecidas, carentes de recursos, de recursos económicos y educativos para incluso organizarse, y cuya alternativa de retornar no es muy atractiva. Entonces todos esos factores convergen. Aquí piensan los sectores muy conservadores con respecto a la cuestión haitiana que si no se reconocen los derechos no van a existir y que por arte de magia se eliminarán, pero así no es que va a ocurrir. O sea, ellos están aquí y si van a estar aquí, entonces hay que darle derechos. The Haitian population in the Dominican Republic can be seen from morning to night in the ingenios, working the land in rural areas, or involved in the construction of buildings, bridges, roads and hotels in the urban areas.
Night after night, they safeguard condominiums and residences. They are men and women who are employed as gardeners, as domestic workers. Any day of the week you will encounter them in the streets of the city, selling fruit or colourful paintings depicting life in their country of origin. Some even practice their profession, enroll in universities and run their own businesses. Currently, the economic and social developments on both sides of the island allow for certain changes in human relations between the two nations to take place. Both the Dominican and the Haitian governments must deal with these changes responsibly and put in place a legal framework which will ensure the human rights of the immigrant population are respected, thus acknowledging their contributions and facilitating coexistence. Que no iba a tener problemas. Me dijeron que sí iba, que no iba a tener problemas. Que comiendo más estaba bien en el bate. Me dijeron que sí iba, que no iba a tener problemas. Que caminando en el frío, el calor me iba a envolver. Y los dólares en el suelo, pero iba a barrer. Mañana me voy, yo me voy para Nueva York. Cuando salga el sol, yo me voy para Nueva York. Yo me voy con Dios, yo me voy para Nueva York. Y yo la avión, yo me voy para Nueva York. A comer hot dog, yo me voy para Nueva York. Yo me voy con Dios, yo me voy para Nueva York. Yo me voy, yo me voy para Nueva York. Y yo la avión, yo me voy para Nueva York. Mañana me voy, yo me voy para Nueva York. Yo me voy con Dios, yo me voy para Nueva York. Que los amigos y los primos me lo iban a dar todo. Que me tiraba en el subway y pidiendo vivía yo. Que en los campos de mi viejo el tiempo perdía yo. Oh, mañana me voy, yo me voy para Nueva York. Cuando salga